Muy buenas noches, queridos hermanos, sean todos bienvenidos a este nuevo estudio bíblico de día jueves, o Escuela Bíblica de día jueves. Gracias a todos por hacer el tiempo, el esfuerzo de estar con nosotros una vez más, como siempre. Doy gracias al Señor por todo el esfuerzo que pueden hacer de apartar su tiempo en su calendario, sus actividades, para poderse reunir con nosotros a estudiar. Como saben, anunciamos que iba a ser virtual este estudio porque, pues, debido a situaciones con el hotel, de espacio, de tiempo y también de alguna forma para ponernos al día, por eso decidimos al final que lo pudiéramos tener de esta manera virtual, porque me gustaría de una forma muy breve tratar de retomar desde donde estamos, o mejor dicho, hacer una recapitulación hasta donde estamos. Porque creo que es importante que tengamos presente todo lo que ya hemos aprendido en este precioso tema de la triple naturaleza del hombre. Y estaba revisando en las lecciones, tenemos aproximadamente 10 lecciones, más o menos, ya impartidas acerca de la triple naturaleza. Así es que oremos y pidámosle al Señor que hoy nos hable y nos enseñe su palabra. Oremos. Padre nuestro, te damos gracias porque tú eres bueno y siempre eres fiel, Señor. Nos permites estar acá reunidos, Señor, aún por medios virtuales, cada uno en casa, Señor, cada uno en el lugar donde puede estar, trabajo, actividades, Señor. Gracias te damos por estos medios que nos permiten aprender, Señor, que nos permiten tener este conocimiento de tu palabra, Señor, acerca de lo que somos, de lo que tú esperas que seamos. Esta triple naturaleza, Señor, que nos revela cómo nos creaste, cómo nos formaste y cómo nos estás transformando. Te damos gracias hoy, Señor, por eso. Te pedimos que hables a cada corazón, habla a cada mente, háblame a mí, habla a cada hermano que está oyendo y viendo este estudio, Señor, esta lección. Te pido hoy que pongas en sus corazones y en mi corazón, Señor, una mente enseñable, Señor, un corazón dócil, para que podamos ser moldeados a través de tu palabra. Que no sean mis opiniones, que no sean mis pensamientos, que sea tu palabra, Señor, guiándonos a toda verdad. En el precioso nombre de Jesús te damos las gracias. Amén y amén. Bueno, como dije hace un momento, la idea de este estudio preliminar o este estudio inicial, ¿verdad?, de todo el año 2026, es retomar un poco, porque hace más de un mes que le dimos descanso en el mes de diciembre y pues obviamente ya no continuamos, ¿verdad? Y dimos una pausa para que pudieran descansar, para que pudieran concentrarse en la familia, descansar un poco del trabajo que se hace todo el año. Pero creo yo que sí, importante y muy necesario de alguna manera que veamos de una forma general todo lo que hemos visto para refrescarlo y a partir de acá pues continuar con el tema que nos corresponde. ¿De acuerdo? Entonces, revisando todas las notas, revisando todo lo que ya enseñamos, todo lo que ya aprendimos y las lecciones que están publicadas y unas que están grabadas también, que eran las presenciales básicamente que están pendientes de publicarse y que lo vamos a hacer Dios mediante en estos días. Revisando todo eso, vi que ya avanzamos mucho, ya trabajamos en introducir qué es la triple naturaleza del hombre. Ya vimos lo que tiene que ver la palabra de Dios en esto de la triple naturaleza del hombre. Ya vimos cómo el Dios creó al hombre con una imagen y semejanza como la de él, pero a causa del pecado se perdió, ¿verdad? Ya vimos los elementos que Dios nos ha dejado para ser santificados, para que todo ese triple ser sea santificado delante del Señor, ¿verdad? Y ya vimos algunos de los sentidos en el ámbito del cuerpo, en el ámbito natural, ¿verdad? Y cómo tiene que ver. Y ahorita vamos a mencionar ciertas cosas, pero para comenzar, vámonos a 1 Tesalonicenses 5. Y ese es nuestro texto principal o base en relación a todo esto, ¿verdad? 1 Tesalonicenses, por favor. Específicamente el capítulo 5. Versículo 23. Este es clásico, algunos lo sabemos de memoria, deberíamos saberlo de memoria porque es muy útil. Dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ok, entonces, ¿qué comenzamos a ver en todo esto? Aquí se menciona 3 partes del ser, ¿de acuerdo? Se menciona, número 1, se menciona espíritu. 2, se menciona alma. Y 3, se menciona el cuerpo.
¿cierto? Esta es la triple naturaleza del hombre. Dios creó al hombre como un ser tripartito, ¿verdad? Otro pasaje clave que vimos también y que es muy necesario mencionarlo está en Santiago, ¿verdad? Este es bases del mensaje del camino crucificado. Santiago capítulo 3, versículo 6 dice lo siguiente: y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. Ven, acá se menciona que nuestro ser o el cuerpo es una rueda, o la creación ha sido diseñada en forma de una rueda. Y pues, como saben, de aquí es donde la hermana Hicks desarrolló en su libro el tema de la triple naturaleza. Y aquí es donde ella básicamente desarrolla todo este concepto de que el ser humano es una rueda, ¿verdad? Tengo esta herramienta, sale mejor así. Es una rueda y está dividida, ¿verdad?, en estos tres niveles de alma, cuerpo y espíritu. Ella específicamente lo divide de esta forma, ¿verdad? Como saben. Eso quedó mal. Ahorita lo arreglamos, permítame. Ella lo divide de esta manera, ¿verdad? ¿Qué hace? Lo que dice es básicamente que hay dentro de la naturaleza o el ser del hombre estas tres partes, ¿verdad?, que están divididas desde dentro hacia afuera, digámoslo así, ¿verdad? Y está por estas capas, por así decirlo, externa, luego el alma y luego el espíritu al fondo, ¿verdad?, en lo más profundo. Y luego hicimos una conexión exactamente de cómo la palabra de Dios puede dividir estas partes del hombre, ¿verdad? Como lo dice en Hebreos 4:12, que eso lo hemos estudiado en el pasado. La palabra de Dios es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de dos filos. ¿Y qué pasa? Que la palabra de Dios es la única que puede partir, dividir, separar el alma, el espíritu, ¿verdad? Y discernir entre los pensamientos. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es rápida. Obviamente tiene la velocidad más rápida que la velocidad de la luz, ¿verdad? La palabra de Dios para dividir, para separar. La palabra de Dios también es poderosa, hermanos, para convencernos, ¿verdad? Para convencernos de lo que somos, de lo que podríamos llegar a ser en Cristo. Y la palabra de Dios también es penetrante o más penetrante, es decir, tiene capacidad de cortar, ¿verdad? Y específicamente la palabra de Dios, hermanos, tiene esa capacidad para revelar el corazón espiritual y para mostrar lo que no es como Dios en nuestro corazón, ¿verdad? Y también puede cortar, extirpar aquella parte de nosotros que no es agradable delante del Señor y poner en nosotros aquella parte de Cristo que sí es agradable delante de Dios. ¿Ok? Y eso pues nos llevó a entender que esta triple naturaleza, como ya dijimos, ¿verdad? Estas tres partes del hombre tienen capas, tienen rayos, ¿verdad? Y esto es un dibujo muy sencillo, de verdad, de todo esto. Lo hemos visto en el pasado, por eso no me voy a detener mucho en eso, ¿verdad? Y la hermana específicamente dibujó rayos o líneas que iban desde una parte externa, digamos, como lo es el cuerpo, a la parte más interna, como lo es el espíritu, ¿verdad? Y entonces en este lado, por ejemplo, tenemos que en esta línea externa tenemos un cuerpo. En la parte de adentro tenemos un alma y en la parte de afuera tenemos un espíritu. A ver, puse ahí una tilde. Espíritu. ¿Y qué pasa? Cada uno de estos ámbitos tiene 5 sentidos, ¿ok? Ahí están los 5 sentidos del cuerpo, están los 5 sentidos del alma y están los 5 sentidos del espíritu. Y ella decía que al centro de la naturaleza o el ser del hombre está la voluntad o el corazón, ¿ok? El corazón y la voluntad. Resulta ser que todo esto se pervirtió, todo esto se corrompió a causa del pecado, ¿ok? Y todos estos sentidos de nuestro cuerpo, el ojo, la mano, el oído, la nariz, todo se corrompió a causa del pecado. Y antes nuestros ojos servían para poder ver las maravillas del Señor antes de que entrara el pecado, obviamente, hablando en términos generales en la naturaleza del hombre, ¿verdad? El hombre no caído tenía la capacidad de ver prácticamente todo lo que Dios había creado, tenía la capacidad de hablar con Dios, de escuchar a Dios de una forma
maravillosa que nunca vamos a poder entender hasta que lleguemos al cielo, ¿de acuerdo? Pero a causa del pecado todo eso se corrompió y ahora nuestro ojo, como hemos visto, es un ojo que se presta a la maldad. De hecho, hay un ojo maligno en nosotros que básicamente lo que hace es envidiar o tener avaricia o codicia de por lo que mira, ¿verdad? Entonces nuestro ojo está corrupto a causa del pecado. También nuestra boca ahora habla mentira, habla engaño a causa de todo eso que viene del corazón, que es el pecado del hombre. Entonces la otra parte de los sentidos del alma también se corrompieron, ¿verdad? La imaginación, la razón, la conciencia, la memoria, todo eso está corrupto a causa del pecado en nosotros. Y también en el lado del espíritu tenemos, por ejemplo, adoración, reverencia, esperanza, oración, fe, ¿verdad? Y todo eso, como sabemos, si somos honestos, sí se ha corrompido, pues, ¿verdad? Se corrompió a causa del pecado. Ahora nuestra esperanza muchas veces no está puesta en Cristo, sino está puesta en una criatura, está puesta en alguien, está puesta en una circunstancia o en una situación. Y para eso necesitamos, como decía 1 Tesalonicenses, que el Señor nos santifique, ¿verdad? Santifique todo nuestro ser. Eso es maravilloso. Eso es lo que nos demuestra eso, queridos hermanos, es que sí necesitamos indiscutiblemente que el Señor santifique nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo. Que el Señor santifique nuestra esperanza, nuestra forma de orar, nuestra memoria, nuestro oído, ¿verdad? El Señor santifique nuestra imaginación. Y si nos detenemos a pensar en eso, hermanos, de verdad que necesitamos que el Señor santifique nuestra imaginación. Porque la verdad, hermanos, es que tenemos un serio problema con imaginar un montón de cosas. O sea, las cosas quizás no han ni terminado de pasar y nuestra imaginación ya voló, ya creó problemas donde no hay, ya creó situaciones difíciles donde no las hay. Y esa imaginación necesita ser santificada, necesita ser tocada por el Señor para que el hombre pueda imaginar correctamente, pensar correctamente. Uno de los sentidos del alma es la razón. Y también nuestro sentido de razonar está corrupto a causa del pecado. Y necesitamos que el Señor nos toque, nos santifique y cambie, transforme nuestra manera de razonar. ¿Ok? Para eso necesitamos lo que Dios nos ha provisto. ¿Ok? Entonces, bueno, como saben, el Señor cuando viene a nuestra vida y nos salva de la paga del pecado, nos salva de la culpa y de la muerte eterna. ¿Ok? Pero resulta ser que aquí viene un concepto muy interesante que hemos estudiado en el pasado y lo voy a mencionar. El concepto de que Dios no nos libera por completo de nuestra naturaleza carnal. Miren qué interesante. Porque cuando recibimos al Señor Jesús, automáticamente no somos perfectos en el sentido de decir que no nos vamos a volver a equivocar. Al contrario, ¿verdad? Él empieza a trabajar poco a poco y a vencer poco a poco todos esos errores y esas fallas y esa inclinación que hay en nuestro corazón aún por lo malo. Y si alguien tiene alguna oposición contra eso y algo que decir y decir yo no creo en eso, yo creo que Dios cuando me salvó me hizo perfecto y yo ya no me vuelvo a equivocar en eso, bueno, nada más basta con leer al apóstol Santiago, basta con leer al apóstol Pablo, ¿verdad? El apóstol Santiago habla sobre la lengua y dice que quien puede dominar la lengua es un hombre perfecto, ¿verdad? Y obviamente está hablando en términos de que nadie es capaz en su propia fuerza o en su propia capacidad, valga la redundancia, de dominar su cuerpo, dominar su ser. Necesitamos la ayuda de Dios para poder ser renovados, para poder sujetar y someter nuestra naturaleza carnal. Se los menciono siempre, en Romanos capítulo 7 claramente está escrito y está ejemplificado la batalla entre el viejo corazón y el nuevo corazón, ¿verdad? O entre la vieja criatura y la nueva creación que es Cristo en nosotros. ¿De acuerdo? Entonces, cuando estudiamos todo eso, ¿verdad? Vimos que el Señor que nosotros necesitamos lo que Dios nos ha dejado para poder ser santificados. Para que todo esto sea santificado, Dios nos ha dejado su maravillosa y increíble provisión de 3 elementos que nos ayudan a ser santificados, ya saben, ¿verdad? Sangre, fuego y agua. Eso es lo que Dios nos ha dejado para ser santificados. ¿Qué es esto? Dios ha provisto esto para 2 cosas.
para nuestra santificación y para guardarnos irreprensibles. Como dice 1 Tesalonicenses 5:23. Dios nos ha dejado esto para ser santificados y para ser guardados irreprensibles. Eso quiere decir, queridos hermanos, que no haya tacha, que no haya una mancha en nosotros. Pero nada de esto puede ser logrado por nuestra propia fuerza, ni en nuestras propias habilidades, ni en lo que nosotros podemos hacer o dejar de ser. ¿Ok? Todo esto tiene que ser por medio de estas tres cosas que Dios ha dejado. Así es que esto lo encontramos ¿dónde? ¿O de dónde sale esto? En el tabernáculo de Moisés encontramos que había tres lugares, como saben, ¿verdad? Estaba el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Entonces, en el altar de bronce, que era el altar del perdón o el altar del sacrificio, había sangre y había fuego. ¿De acuerdo? Ahí había sangre y fuego. Había sangre de animales, había sangre de corderos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Que traía perdón, traía limpieza. Cuando la persona traía una ofrenda por el pecado, digamos, y estaba buscando que fuera expiado su pecado, que fuera quitado su pecado, tenía que haber derramamiento de sangre, ¿ok? Como lo dice la Biblia, ¿verdad? En hebreo dice que sin derramamiento de sangre no hay redención de pecados, o no puede ser redimido el pecado, ¿ok? Entonces, en primer lugar, ven, se necesitaba sangre para que hubiera perdón y para que hubiera santificación, ¿de acuerdo? Número 2, en el mismo altar que ya mencioné, en el altar de bronce, había fuego. Y ese fuego era una figura también del Espíritu Santo y de cómo el Espíritu Santo santificaba a la persona que traía ese fuego. Ahora, les explico esto. Si la persona traía un sacrificio y el sacrificio era acepto delante de Dios, el sacrificio Dios lo aceptaba con agrado, digámoslo así. Entonces salía fuego de la columna, salía fuego que venía de parte de Dios, consumía ese sacrificio, y entonces la persona sabía que Dios había aceptado el sacrificio. Y en ese momento, por así decirlo, la persona se podía considerar a sí mismo santificada. ¿Por qué? Porque el sacrificio había cumplido su objetivo. ¿De acuerdo? ¿Vamos bien hasta ahí, hermanos? Espero no ir muy rápido. Todo esto ya lo vimos. Como dije, solo estamos tratando de hacer un solo principio de todo lo que hemos visto para a partir de ahí seguir. Ok, entonces, tenemos sangre, tenemos fuego. Los dos elementos santifican, los dos elementos purifican, ¿verdad? Y esto era en el Antiguo Testamento. Y en tercer lugar, en el atrio, teníamos el lavacro o la fuente de bronce. Y esa agua, hermanos queridos, era agua que venía de la roca que había sido el Señor Jesucristo, espiritualmente hablando, ¿verdad? En el Antiguo Testamento. Eso lo dice claramente 1 Corintios 10. Y resulta ser que esa agua también es un cuadro de santificación, de purificación. Y esa agua, tuvimos una lección tremenda y preciosa de eso, ¿se acuerdan? Vimos acerca de las aguas del Señor que representan, oigan, las aguas representan el nombre del Señor, la muerte del Señor y la vida de resurrección del Señor. Todo eso lo estudiamos, espero que ustedes tengan sus notas en relación a eso. Así es que, bueno, ahí tienen que estas tres cosas tienen poder de santificación. Aquí lo vamos a poner. Poder de santificación. Estas tres cosas tienen este poder maravilloso que nos santifica, que nos hace ser agradables delante del Señor. El domingo tuvimos la oportunidad de tener una lección preciosa sobre los sacrificios del Antiguo Testamento, algunos de ellos, y mencionábamos que todo tiene que ser por medio del Señor Jesucristo, ¿se acuerdan? De igual manera esto tiene que ver con el Señor, ¿verdad? No tiene que ver nada con nosotros. Nosotros no podemos producir santificación en nosotros mismos. Es decir, yo puedo consagrarme, yo puedo apartarme, puedo tratar de no contaminar mis ojos, no contaminar mis oídos. Y qué bueno que lo podemos hacer, hermanos. De verdad es necesario que lo hagamos porque nos corresponde a nosotros de nuestra parte esforzarnos, ¿verdad? Por ser una ofrenda delante del Señor. Pero les digo una cosa. No podríamos santificarnos, apartarnos, consagrarnos si no es por medio del Señor Jesucristo. Si lo que somos
o lo que pretendemos hacer en santificación es en nuestra propia experiencia, en nuestra propia capacidad, lo que en realidad somos moralistas, o sea, somos personas que están intentando vivir conforme a la ley moral, ¿verdad? Y eso, como les dije, está muy bien. Y bueno, me acuerdo que cuando vimos el tema de la sangre y todo eso, vimos las 4 formas en las que la sangre se aplicaba, digamos, ¿verdad? Que era, o sea, la sangre era derramada, era mojado, se podía mojar en la sangre, ¿verdad? Y básicamente sumergir en la sangre. Se exprimía también y se rociaba, ¿se acuerdan? Todo eso lo vimos en el pasado. Ok, y también el fuego, queridos hermanos, nos habla de los dones del Espíritu también, ¿verdad? El fuego santificador. Y vimos unas cosas increíbles acerca de cómo los dones del Espíritu pueden traer santificación, ¿verdad? En nosotros, específicamente, hablar en lenguas, por ejemplo, todo ese tipo de cosas. La danza, danzar en el Espíritu, todo eso tiene un elemento que santifica nuestro ser cuando lo practicamos de la manera correcta. Eso es importante, ¿ok? Bueno, también vimos las aguas del nombre. Eso fue tremendo. Me acuerdo que tuvimos unas lecciones increíbles sobre el bautismo en agua y cómo eso es una figura de cómo somos sepultados en ese nombre. ¿Por qué? Porque el nombre representa también las aguas, ¿verdad? Las aguas en las que el Señor nos hace morir a nosotros cada día. Una muerte obediente a nosotros mismos. Una muerte al yo, al orgullo, ¿verdad? Que todos tenemos definitivamente. Ahora, todo eso era necesario para nuestra santificación, como lo vimos. Ya teniendo la base de la triple naturaleza que ya vimos, los sentidos, los ámbitos del cuerpo, alma y espíritu, ya teniendo en cuenta lo importante que es estos 3 elementos que nos santifican, queridos hermanos, ahora sí vamos a entrar de lleno otra vez a los sentidos del cuerpo. Okay, a los sentidos específicamente del ámbito del cuerpo. Y ya vimos varios de ellos, aquí tengo anotado. Ya vimos los ojos, ya vimos la boca, ya vimos el olfato y el oído. ¿Okay? Y estos 5 sentidos, queridos hermanos, nos revelan una cosa, son puertas. Son ventanas, digamos, por las cuales nosotros dejamos entrar cosas que están en el exterior hacia nuestro interior, ¿verdad? Hacia el corazón. Por ejemplo, los ojos son una ventana inmensa, súper grande. Ya dijimos y establecimos que los ojos representan entre el 80 y 90% de la percepción de lo que realmente entra en nuestro ser. O sea, básicamente casi todo lo que ingresa a nuestro ser es a través de los ojos. Lo que vemos, deseamos, lo que vemos hacen que nuestro corazón se incline tarde o temprano. Por eso hay que tener mucho cuidado con lo que vemos. ¿Ok? Y bueno, hay un pasaje muy bonito que lo vimos en esta parte, ¿se acuerdan? Y eso creo que lo vamos a leer, creo que es importante. 1 Corintios 6. Estamos viendo el ámbito del cuerpo, acuérdense, llegamos acá donde estamos todavía estacionados, de hecho, en nuestra programación de las lecciones, ¿verdad? Todavía estamos en el ámbito del cuerpo. Nos corresponde comenzar a estudiar el ámbito del tacto, ¿verdad? El sentido del tacto. No estoy seguro si vamos a llegar hasta ahí ahora o si va a ser nuestra lección de la próxima semana, porque es necesario recordar o refrescar algunas de las cosas que tenemos por acá. Ok, 1 Corintios 6, versículo 13 dice: las viandas para el vientre y el vientre para las viandas. Pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios, pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor y el Señor para el cuerpo. Ok, si saltan al 19, dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Y aquí tuvimos una lección preciosa, porque aquí vimos esto del ámbito del cuerpo, a quién le pertenece, y decíamos que el ámbito del cuerpo le pertenece al Padre, ¿verdad? El Padre es quien trabaja, opera en este sentido del cuerpo, porque es la parte más débil de nuestra naturaleza, ¿verdad? Esa parte mortal. Y una promesa maravillosa y gloriosa que vimos en esa lección cuando la aprendimos fue que nuestro cuerpo, la parte más débil, mortal, digamos, más finita, es la parte que el Padre va a levantar,
va a glorificar también y le va a dar una nueva vida, un nuevo sentido con un cuerpo glorificado. Por lo tanto, hermanos, es importante entender que nuestro cuerpo, el cuerpo físico, el cuerpo mortal, este cuerpo que se puede tocar, que se puede ver, no es para fornicación ni para ninguna inmundicia o inmoralidad. El cuerpo es para el Señor, ¿verdad? Y de la misma manera que el cuerpo es para el Señor es para el cuerpo. Y hermanos, el cuerpo también es un templo del Espíritu Santo. Y eso lo dice, acabamos de leerlo, ¿verdad? Es un templo del Espíritu Santo. Y si es un templo del Espíritu Santo, es un lugar de adoración, es un lugar de búsqueda para Dios. O sea, debe ser consagrado para Él. Y nuestro cuerpo no nos pertenece a nosotros mismos, es del Señor. Él lo compró a precio de sangre, Él pagó un precio por nuestro cuerpo, no solamente por nuestra alma, no solamente por nuestro espíritu, sino también por nuestro cuerpo. ¿Ok? Y es el precio alto que pagó, es el que le da valor y sentido, identidad a nuestro cuerpo. Entonces, como resultado de todo eso, si el cuerpo es para el Señor, si el cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo, si el cuerpo no nos pertenece a nosotros, sino al Señor, si el cuerpo ha sido comprado por la sangre del Señor, entonces quiere decir que el cuerpo es un instrumento para glorificar a Dios. ¿Ok? Por eso dice el versículo 20, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿De acuerdo? Entonces, eso es importante. Ahora bien, en el sentido de la vista, aprendimos un montón de cosas. Algunas de las cosas que aprendimos muy importantes es cuando el Señor habló, por ejemplo, en Mateo 5, si se acuerdan, en Mateo 5 dijo, oísteis que fue dicho, no adulterarás. Mas yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te fuera ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, que mejor te es que se pierda uno de tus miembros, que no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Y una de las lecciones increíbles que tuvimos en ese momento, hermanos, fue ver que todo lo que nuestros ojos miran hacen inclinar nuestro corazón. O sea, todo aquello a lo que les prestamos nuestros ojos, nuestra atención, alimenta nuestra imaginación y al fin y al cabo hace que nuestro corazón se termine inclinando hacia ello, ¿verdad? A que lo deseemos, a que lo anhelemos, a que busquemos cómo tenerlo, a que tengamos envidia. Se puede despertar el ojo maligno o está ahí activo el ojo maligno para desear algo, para envidiarlo. Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que vemos, ¿ven? Ahora, este es el proceso clave de todo lo que estamos hablando, hermanos. ¿Cómo santificamos nuestros ojos? En primer lugar, los santificamos clamando sobre ellos la sangre preciosa de Jesús, el fuego del Espíritu Santo y el agua de su palabra, el agua de su naturaleza. Así es como santificamos nuestro ser, todos nuestros sentidos. Es decir, cuando yo tengo de alguna manera una inclinación a que mis ojos probablemente estén contaminándose con algo, tengo que aprender a cerrarlos, es decir, a no ver lo que estoy viendo, número uno. Y número dos, clamar la sangre de Jesús sobre mis ojos. Y eso va a traer una santificación y una purificación sobrenatural, hermanos. Es una realidad. Miren, hay mucha gente que quizás no puede olvidar cosas que vio probablemente en el pasado, cosas a las que estuvo expuesto, tal vez sin querer, involuntariamente, o tal vez porque tomaron una mala decisión. Se expusieron a cosas a través de sus ojos. Y hay personas que probablemente sienten que no pueden olvidar lo que vieron. Pero ¿saben qué, hermanos? Hay sangre, hay fuego y hay agua para nosotros. Y esta sangre y este fuego y esta agua pueden limpiar nuestros ojos en el pasado, en el presente, y los limpiarán en el futuro. ¿Y qué van a hacer? Estas tres cosas van a purificarnos de tal manera que aprendamos a ver solo lo que tenemos que ver realmente en el Señor, ¿verdad? Y yo no sé ustedes, pero probablemente a muchos nos ha pasado, ¿verdad? Que en algún momento tal vez vimos una actitud, por ejemplo, de alguien. Pongamos un ejemplo práctico. Probablemente vimos una actitud de alguien que nos ofendió, que nos dañó, que nos hirió. Y eso alimentó nuestro corazón porque nos llenamos de enojo, ¿verdad? Probablemente vimos la situación y nos molestamos y quisimos decir algo y quisimos reaccionar de alguna manera. Y eso nos dejó cargados.
Bueno, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que ir al Señor y clamar la sangre de Jesús sobre nuestros ojos. Miren qué importante, porque no funciona solo en el ámbito del pecado, ¿verdad? No funciona solo en el ámbito de la perversión que a la que podemos estar expuestos en el día de ahora, ¿verdad? En el mundo, en la televisión, en las redes sociales. También tiene que ver con eso, pero también tiene que ver con este otro lado, con lo que nuestros ojos ven y que hacen que nuestro corazón se cargue, ¿verdad? Volviendo al ejemplo, probablemente vimos a alguien que tenía una actitud ofensiva, alguien que nos hirió. Y hermanos, ¿qué tenemos que hacer? Clamar la sangre de Jesús sobre nuestros ojos, clamar el fuego y las aguas del Señor sobre nuestros ojos. ¿Qué va a hacer eso? Va a traer esta limpieza sobre nuestros ojos y vamos a comenzar a ver realmente como Dios mira, no en los ojos de la carne, ¿verdad? Eso es importante. ¿Y qué va a pasar? Cuando clamemos la sangre, probablemente el Señor nos va a limpiar de tal manera que vamos a pasar por alto la ofensa de la persona, ¿verdad? Vamos en lugar de estar meditando, rumiando en ese pensamiento, en lugar de estar dándole vueltas en nuestra mente a eso que nos hirió, si clamamos la sangre, el fuego y el agua del Señor sobre nuestros ojos, el Señor nos va a guardar y nos va a cuidar de ver cosas que debemos ver. La otra cosa importante que mencionamos en esa ocasión fue que David dijo, ¿verdad? Tu misericordia está delante de mis ojos. David dijo en pocas palabras que él había puesto, el Señor había puesto la misericordia delante de él y él había hecho el trabajo de estar viendo esa misericordia. Ese es nuestro trabajo, poner delante de nuestros ojos toda la gracia, el favor inmerecido y toda la misericordia que Dios ha tenido con nosotros. Ese es nuestro trabajo. En pocas palabras, dejemos de ver lo que no tenemos que ver. Pongamos nuestra mirada en el Señor, en la cruz, en el blanco perfecto, ¿verdad? Ese es nuestro llamado, poner nuestros ojos en el blanco perfecto. Y eso nos va a guardar de todas las demás cosas. Para eso necesitamos ser santificados de nuestros ojos. ¿De acuerdo? El siguiente sentido que vimos fue el sentido del gusto, ¿se acuerdan? El sentido que está en la boca. Y este fue una cosa impresionante. Fue también, bueno, yo digo eso de cada uno porque realmente fueron impresionantes todas las cosas que hemos aprendido en todos estos sentidos, ¿ok? Y vimos que, por ejemplo, en Romanos 3, 13 al 14, dice, sepulcro abierto es su garganta, con sus lenguas tratan engañosamente, veneno de áspides está debajo de sus labios, cuya boca está llena de maledicencia y de amargura. Hablando de la boca de una persona que no ha sido regenerada, convertida y que no es cristiana, ¿verdad? Es una boca que básicamente está llena de amargura, está llena de veneno de serpientes, ¿verdad? Y si somos honestos, esta es una boca separada de Dios, ¿verdad? Corrupta, obviamente, una boca que está lejos de parte del Señor. Pero hermanos, si somos muy honestos, muchas veces nosotros aún como creyentes nos prestamos, ¿verdad?, a engañar, nos prestamos a sembrar discordia, a sembrar veneno en otras personas, hermanos. Seamos honestos. Yo de verdad no quiero en ninguna forma ofender a nadie, pero es la verdad, hermanos. Aún siendo creyentes, nosotros muchas veces sembramos división en otros, ¿verdad? Al querer señalar errores, querer señalar probablemente fallas en los demás, a querer que otros abran sus ojos a los errores que otros han cometido, ¿verdad? Y nosotros deliberadamente muchas veces, hermanos, de verdad, conscientemente muchas veces mencionamos cosas, salen palabras de amargura, palabras de odio, palabras de resentimiento, ¿verdad?, de nuestro corazón. Y eso es una realidad, hermanos. O sea, puede pasar. No solamente le pasa a la gente que está afuera en el mundo, que no conocen al Señor, sino también le puede pasar a un creyente, que a causa de su amargura, a causa del enojo, puedan decir cosas de las que después se arrepienten muchas veces, ¿verdad? Entonces, ahí eso nos llevó a Santiago, ¿se acuerdan? Eso fue tremendo también. Santiago nos enseña que de una misma boca no pueden producir o provenir bendición y maldición, ¿verdad? No, es imposible que de una misma fuente haya agua amarga y haya agua dulce, o sea, no se puede, ¿verdad? Y es el mismo sentido, no podemos con la misma boca que bendecimos al Señor maldecir a nuestro hermano, ¿verdad? Y ese es el sentido de la boca. Y uno de los pasajes preciosos que vimos también, si se acuerdan, que creo yo que es un pasaje que deberíamos tener de verdad muy presente en nuestro día a día, fue cuando el salmista decía, ¿verdad? Pon guarda en mi boca. O sea, pon un sello en mi boca de manera que yo no diga cosas que no tengo que decir.
Y es verdad, hermanos, somos culpables de eso y necesitamos desesperadamente, inevitablemente que Dios tape muchas veces nuestra boca, ¿verdad? Para no hablar cosas que no tenemos que hablar en contra de los hermanos, en contra de la familia y en contra de Dios, porque también nuestra boca nos lleva a pecar muchas veces delante del Señor con lo que decimos. ¿Qué creen? También para la boca tenemos sangre, fuego y agua. También los mismos elementos que santifican todo nuestro ser, obviamente santifican nuestra boca. Cuando hemos dicho cosas que no tenemos que decir, clamemos la sangre del Señor, clamemos su fuego, clamemos su agua. ¿Y qué va a hacer eso? Va a traer limpieza a nuestra boca, limpieza a lo que decimos. ¿Ok? Ahí lo tienen. Hay mucho que hacer, ¿se dan cuenta? Yo no entiendo por qué hay muchas personas que dicen que no hayan que decir cuando están orando, hermano. Porque al fin y al cabo hay tanto que hacer, hay tanto por qué clamar, pedirle al Señor por lo que vemos, por lo que decimos, por lo que oímos, etc. Bueno, el siguiente sentido fue el sentido del olfato, ¿ok? Y ese fue tremendo también. Ven que les digo de cada uno, digo que es tremendo porque es la verdad. El sentido del olfato no solamente tiene que ver con la nariz, también tiene que ver con detectar olores, ¿verdad? Lo que es olores agradables, olores desagradables, detectar olores como el humo, etcétera, etcétera, ¿verdad? El olfato tiene que ver con nuestro aliento, ¿ok? El aliento de vida, nuestro respirar, ¿ok? Eso es importante, hermanos. ¿Por qué? Porque como nosotros dejamos que el Señor santifique nuestra nariz cuando le damos a Él nuestro aliento de vida. Es decir, cuando lo que respiramos, cuando lo que vivimos, lo hacemos tratando de agradarle a Él. O sea, respiramos por nuestra nariz. Se puede respirar por la boca, obviamente, pero principalmente es la nariz es la que se ocupa para respirar, ¿ok? Ahí está el sentido en la nariz, ¿verdad? El sentido del olfato. Entonces, empezando por la capacidad de respirar, representa nuestro deseo o anhelo de vivir cada día entendiendo que todo viene de Dios, ¿verdad? Él es el dador de la vida, por lo tanto yo me tengo que consagrar a Él. Ahí se empieza. Luego la nariz también nos habla de la capacidad de discernimiento, ¿ok? O la capacidad que tenemos para distinguir algo. Y el Señor quiere santificar nuestro olfato, ¿verdad? Esa capacidad para percibir los olores espirituales, ¿verdad? Y cuando hablo de olores espirituales me refiero, por ejemplo, a la dulce fragancia de su palabra, ¿verdad? Obviamente. Me refiero a las actitudes incorrectas que podemos tener. Y eso es importante, hermanos, porque ¿saben qué? Muchas veces pasamos desapercibidos o pasamos de noche en nuestras propias actitudes. O es decir, hacemos algo o decimos algo y nunca reparamos en por qué lo estamos diciendo. Entonces, el sentido del olfato es ese, queridos hermanos. Es la capacidad que podemos tener en el Señor de percibir las cosas, ¿ok? De percibir aquello que es desagradable delante de Dios. Eso es importante, hermanos, porque en lo natural para eso sirve la nariz, ¿verdad? Para determinar, para poder distinguir y discernir los olores en las cosas, ¿verdad? Y una lección increíble que vimos también en eso, si se acuerdan, fue cuando en el Cantar de los Cantares, en el capítulo 7, a la esposa se le dice, ¿verdad?, que tiene una torre de marfil, ¿ok? Tiene una torre de marfil, eso es importante, y tiene un aroma a manzanas, ¿verdad?, con el olor de tu boca, y de hecho en hebreo pues dice tu nariz, ¿verdad?, como de manzanas. Entonces, eso fue importante y fue realmente impresionante. Y entonces, ¿qué es eso, hermanos? Es una torre de vigilancia, hermanos. Es una torre que está alerta, ¿ok? Alerta de todas las cosas. La nariz de la esposa, hermano, del cordero, ¿verdad?, está tan limpia cuando ella se consagra, cuando ella se santifica, cuando ella clama la sangre, el fuego y el agua, ¿verdad?, que funciona como una torre, ¿verdad? Una torre de vigilancia que puede discernir los ataques del enemigo. Pero si nuestra nariz no está santificada por sangre, fuego y agua, queridos hermanos, entonces no vamos a poder discernir cuando el enemigo venga delante de nosotros. Y miren, lo necesitamos, hermanos, todos, por donde quiera que estemos, hermanos, si somos honestos, nos vamos a enfrentar tarde o temprano a algún tipo de batalla, ¿verdad? Eso es un hecho. El enemigo anda como león rugiente viendo a quién devorar y tarde o temprano nos va a querer atacar de alguna manera.
Entonces, el tener este sentido del olfato santificado realmente es muy necesario. ¿Por qué? Porque nos va a ayudar a estar alertas, a hacer una torre de vigilancia. No va a ser así como quien dice, se vino la destrucción, se vino tanto problema y ni siquiera me di cuenta por dónde me pasó, ¿verdad? ¿Por qué puede ser eso? Probablemente pueda ser porque nuestro sentido del olfato no está santificado y no hemos aprendido a discernir, ¿verdad? ¿Qué es lo que el Señor está hablando de alguna u otra manera? ¿Ok? ¿Vamos hasta ahí? ¿Vamos bien hasta ahí, hermanos? ¿O tienen alguna duda? La pueden escribir aquí en el chat, ¿verdad? Y con mucho gusto vamos a tratar de abordarla de alguna manera. ¿Ok? Entonces, sigamos. El cuarto sentido que vimos es el sentido del oído. Eso fue también importante, ¿ven? Ese es el cuarto sentido. Apenas estamos viendo los sentidos del cuerpo. Los sentidos del cuerpo son lo que estamos viendo. Y nos hace falta el del alma y el del espíritu. Entonces, pero yo creo que con esto hemos tenido bastante trabajo que hacer, ¿verdad? Queridos hermanos. Ahora, el oído, otra fuente importante de percepción para nuestro ser. Muchas de las cosas que entran a nuestro ser también vienen del oído, al igual que de los ojos. ¿Ok? Y este es importante. Vámonos a Romanos 10. Y creo que me quiero detener en esto por una cosita que pasó un día de estos. ¿Ok? Ahorita se los voy a comentar. Romanos 10, 17. Romanos 10, 17. Ok, dice... Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Ok, el propósito del oído, hermanos, en lo natural es que seamos conscientes a través de lo que escuchamos y de esos nervios auditivos que están en nuestras orejas y dentro de nuestras orejas, ¿verdad? Que podamos ser conscientes de lo que está pasando alrededor, ¿verdad? Que podamos estar alerta de lo que está pasando. Podamos tener esa percepción, ¿ok? Podemos determinar qué es lo que está pasando a nuestro alrededor por lo que oímos. Por ejemplo, si oímos una puerta que se cierra, sabemos que alguien ha llegado a la casa, ¿verdad? Obviamente. Si oímos que de repente hay algo que el fuego está encendido en la cocina, por ejemplo, y estamos en otro lugar, tal vez no lo podemos ver, pero lo podemos oír, podemos saber más o menos qué es lo que está pasando. ¿Por qué? Porque es un sentido muy poderoso para poder percibir lo que está afuera. ¿Ok? Ahora bien, Dios nos dio los oídos en el sentido natural para que sea una figura de algo espiritual también. Y es la capacidad que tenemos de percibir la voz de Dios en lo que Él nos está hablando. ¿Ok? Y esto fue un tema recurrente, hermanos, en los evangelios. Porque el Señor constantemente dijo, ¿verdad? El que tenga oídos para oír, que oiga. Oyen con los oídos pesados, les dijo también, ¿verdad? Pongan en sus oídos estas palabras que les digo, decía en otra ocasión, etcétera, etcétera. ¿Y qué pasa con estos oídos, hermanos? Que son una puerta también para que entre información, ¿verdad? Entre información y se quede almacenada en nuestra memoria, ¿verdad? Eso es importante, queridos hermanos. ¿Por qué? Porque nuestros oídos están conectados con la memoria. En la triple naturaleza del hombre, como vamos a ver más adelante, ¿verdad? El oído está ahí conectado total y absolutamente con la memoria. Entonces, todo lo que entra por el oído se queda almacenado en nuestra memoria y tarde o temprano va a dar fruto. O sea, se va a manifestar lo que está ahí en el inconsciente, en la memoria. ¿Ok? Por eso es importante. Ahora, me tomé este tiempo acá, como les dije, entre las cosas que vimos, por ejemplo, con este tipo en este sentido, fue que el oído también puede prestarse a una lengua mentirosa, ¿verdad? Y eso fue algo muy importante de ver, hermanos queridos, porque somos muchas veces un blanco fácil para la lengua mentirosa, ¿verdad? Si nuestros oídos no están santificados, vamos a escuchar todo lo que cualquier persona tiene que decirnos. Vamos a escuchar cualquier mentira o engaño que alguien quiera venir a decirnos si nuestros oídos no están santificados. Al contrario de escuchar la palabra del Señor y la voz de Dios hablándonos, lo que vamos a oír es escuchar la lengua mentirosa, ¿verdad? Vamos a inclinar nuestros oídos hacia la lengua mentirosa. Y vimos esta figura fue preciosa, fue tremenda, porque inclinar el oído quiere decir realmente prestar atención, ¿verdad? Inclinar el oído quiere decir, en pocas palabras, buscar, alcanzar lo que se nos está diciendo.
Y la palabra de Dios nos dice en el libro de Proverbios en varias ocasiones, que tenemos que inclinar nuestro oído a las palabras de la sabiduría, ¿verdad? Tenemos que inclinar nuestro oído hacia el entendimiento. O sea, buscar diligentemente la sabiduría del Señor. Pero si somos realistas y honestos, lo que hacemos muchas veces es inclinar nuestro oído hacia la lengua mentirosa, a la lengua mentirosa del enemigo, ¿verdad? Cuando viene y nos dice que no valemos nada, que no somos nada, que no vamos a lograr nada, etc. Inclinamos nuestro oído hacia eso. O a la lengua mentirosa probablemente de gente que está a nuestro alrededor, ¿verdad? Y que nos quiere hacer creer cualquier cosa. Yo me atrevería a decir, muchas veces inclinamos nuestro oído a la lengua mentirosa que hay en nuestro viejo corazón. O sea, en realidad nuestro viejo corazón, esta naturaleza carnal nos habla, ¿verdad? Y prácticamente nos dice, mira cómo te menosprecian, miran cómo te hacen de menos, miran cómo te hacen a un lado, ¿verdad? Y este viejo necio que está sentado en el trono del corazón, que es el yo, el ego, lo que hace en realidad es hablar con esta lengua mentirosa y terminamos cediendo y terminamos haciendo todo lo que él quiere que hagamos. ¿Qué pasa? ¿Por qué pasa eso? Porque no hemos santificado nuestros oídos. Y para santificarlos necesitamos sangre, fuego y agua. De la misma manera que santificamos nuestros ojos, nuestro olfato, nuestros oídos, nuestra boca, todo se santifica a través de la sangre, del fuego y del agua. Ahora, aquí viene la parte práctica y la cereza del pastel de esta lección. Como les dije, no voy a tener tiempo de darles la lección del tacto porque es muy larga, de verdad. Hay muchos pasajes y creo que son por lo menos unos 25 pasajes que vamos a estudiar a lo menos en el tema del tacto. Así es que eso lo vamos a dejar para la próxima semana. Si Dios permite, va a ser presencial. Pero escuchen esto. Hace unos días, hablando con el pastor Carlos, él nos decía algo que nos llamó mucho la atención y lo dijimos con mi esposa. Y quiero compartírselos hoy porque es importante para que eso nos sane de esta situación. Hablando con el pastor le decíamos, pastor, hemos notado o hemos sentido una fuerte lucha espiritual últimamente en estos tiempos en nuestra iglesia, probablemente sea en otros lugares también, con relación a la ceguera espiritual. Ceguera espiritual es todo aquello en lo que nosotros no somos conscientes y en lo que queremos cerrar nuestros ojos a ello. Ceguera espiritual es cuando no vemos al Señor ni al blanco perfecto, sino que lo que vemos es todo lo que nosotros queremos ver, ¿verdad? Y eso es lo único que nos importa. Ceguera espiritual es que tenemos las cosas enfrente, pero aunque las tenemos enfrente, no somos conscientes de ellas. Eso es ceguera espiritual, ¿ok? Entonces, hablando con él le decíamos, pastor, estamos luchando contra eso, estamos orando, pidiéndole al Señor que nos ayude a librar esta batalla, ¿verdad? Para que los ojos de muchas personas sean alumbrados, como oraba el apóstol Pablo, ¿se acuerdan? El apóstol Pablo oraba para que los ojos de entendimiento fueran alumbrados en Efesios, ¿verdad? Y para que pudieran ver la riqueza de la gloria del Señor, el llamado que el Señor les había hecho. Porque ceguera espiritual también es, queridos hermanos, que no podamos ver hacia dónde Dios nos está llevando y podamos comprometer y podamos vender los principios, las verdades que Dios nos ha dado por cualquier cosa. Es decir, viene lo más pequeño que puede venir a nuestra vida, pero eso es más importante para mí que lo que Dios me ha dado. Eso también es ceguera espiritual, ¿se dan cuenta? Entonces, ceguera espiritual es no poder ver el llamado que Dios nos ha hecho, no poder ver lo que Dios está haciendo en nuestra vida. También es comprometer nuestros principios delante del Señor. Eso también es ceguera espiritual. Ahora bien, ¿por qué les menciono esto dentro del sentido del oído? Porque me pareció muy interesante que el pastor Carlos nos decía lo siguiente. En realidad el problema de la ceguera espiritual proviene de oídos cerrados. Yo me quedé pensando en eso y por eso tomé la decisión ahorita de compartírselos, porque estamos en este concepto, en este contexto, ¿verdad? El problema de la ceguera proviene de oídos cerrados, por lo que acabamos de leer. Si la fe viene por el oír, oigan esto, y la fe es el sentido de la vista en el ámbito del espíritu. Miren qué interesante. O sea, si la fe viene por el oír, pero mi oído está cerrado, mi oído está corrupto, no está santificado, no está abierto para escuchar la palabra de Dios o para ponerla por obra, entonces eso va a traer como consecuencia que mis ojos estén cerrados. ¿Ven eso? La ceguera espiritual, por tanto, es una conexión o está conectada directamente a la capacidad de escuchar y de poner por obra la palabra. ¿Ven qué importante es el sentido del oído? Ahora, hermanos, ¿qué necesitamos?
necesitamos que el Señor santifique nuestro oído con su sangre, con su fuego y con su agua. Si aprendemos a dejar que el Señor santifique nuestro oído, nuestros ojos van a ser abiertos. ¿Ven qué importante? Entonces, si se dan cuenta, hay una conexión directa entre todas estas cosas. O sea, no hay una cosa aislada, una cosa con la otra tiene mucho que ver. Ven qué importante, hermanos. Yo de verdad hago énfasis en esto porque necesitamos que el Señor toque hoy nuestros oídos para que seamos sanos también de nuestra vista, para que nuestra ceguera espiritual sea quitada, para que el velo sea quitado. Necesitamos que Dios toque hoy nuestros oídos, toque hoy esa capacidad de escuchar y de poner por obra la palabra. Entiéndase que decir que somos oidores de la palabra automáticamente no nos hace ser hacedores de la palabra. O sea, hermanos, en la parábola del sembrador dice que el sembrador salió a sembrar y tiró la semilla y cayó en 4 diferentes tipos de tierra. Y solo uno de esos tipos de tierra dio fruto. Y el fruto que dio ese mismo tipo de tierra, uno fue el 30, uno fue el 60 y uno fue el 100. O sea, de por sí es difícil escuchar la palabra y ponerla por obra. Y aún es más difícil poniéndola por obra llegar a dar todo el fruto, hermanos. Eso es cuando lo hacemos en nuestra propia capacidad, ¿se dan cuenta? Pero cuando dejamos que el Señor sea quien nos enseñe, quien nos guíe, cuando tenemos la humildad, cuando tenemos la mansedumbre, cuando tenemos el deseo de poner por obra esa palabra y nos esforzamos por ponerla por obra, somos como el almendro que es rápido para poner por obra la palabra, entonces nuestros oídos son santificados y nuestros ojos son abiertos. ¿Ven qué importante, hermanos? Entonces, yo de verdad felicito a todos los que se quedaron hasta el final de esta lección, porque aunque era una recapitulación, estábamos refrescando cosas, se dan cuenta, hay un principio maravilloso que no hemos enseñado nunca probablemente y que es nuevo para nosotros hoy. Los oídos son una puerta para que los ojos estén abiertos. Si los oídos están santificados, nuestros ojos están abiertos. Hermanos, si nuestros oídos han sido tocados por la sangre, fuego y agua del Señor, entonces tendremos la capacidad de ver realmente las cosas como son. Tendremos la capacidad de percibir en nuestros ojos de la manera correcta. Esto es importante. ¿Ven, queridos hermanos? Así es que ahí lo tienen. Ahí tienen los 4 sentidos que hemos visto, todo el tema del espíritu, alma y cuerpo, de cómo somos santificados, de los sentidos del alma, de los sentidos del espíritu. Y pues la otra semana, si el Señor permite, vamos a ver el sentido del tacto. Y es muy largo y por eso no lo doy ahora, porque ya solo me quedan 8 minutos de lo que usualmente hacemos de tomar el tiempo de 1 hora de este estudio bíblico. Así es que, hermanos, si alguien tiene alguna duda, pónganla ahí en el chat de esta transmisión o de este video y con mucho gusto lo vamos a abordar en una próxima ocasión o probablemente por mensajito o qué sé yo. Si tienen alguna duda, háganlo. Hoy no hay cuestionario porque básicamente todo lo que hemos visto lo hemos trabajado de otra manera en otras lecciones con otros cuestionarios. Los cuestionarios van a comenzar a partir de la próxima semana con las nuevas lecciones. Estamos hasta ahí, hermanos. ¿Alguien tiene alguna duda? Pueden confirmar ahí si todo está claro. Y vamos a orar, por favor. Gracias te damos, bendito Señor. Maravilloso Padre nuestro. Gracias te damos hoy por todo lo que nos has enseñado en tu palabra, por todo lo que nos has hablado, Señor. Ha sido una verdad increíble, Señor. Ha sido una verdad maravillosa la que hemos encontrado en ti, Señor. Te agradecemos, Señor, porque tú eres siempre fiel en hablarnos, en enseñarnos, Señor Dios, en mostrarnos el camino que estás trayendo, que estás trazando para nosotros a través de todas estas lecciones, Señor. Gracias te damos por tu sangre, gracias por tu fuego, gracias por tu agua, que santifican todo nuestro ser, Señor. Santifican nuestros ojos, nuestra boca, nuestra nariz, nuestros oídos, nuestra mano, Señor, nuestro tacto. Gracias por ello, Señor. ¿Dónde estaríamos si no fuera por tu preciosa gracia, tu preciosa misericordia, Señor? ¿Dónde estaríamos si no fuera por tu sangre, por tu fuego y por tu agua, Señor? ¿Dónde estaríamos, Señor? Hoy necesitamos que tú toques nuestros oídos. Te pedimos de forma muy especial, Señor, que abras nuestros oídos y enséñanos a ser hacedores de la palabra, Señor. No solo oidores olvidadizos, queremos ser hacedores de la palabra. Queremos ser rápidos en ponerla por obra, Señor Dios. Enséñanos a ser dedicados, a ser disciplinados para obedecerte a ti, Señor. No obedecemos, Señor, a un hombre solamente, Señor. Si esa es tu voluntad y tú has puesto autoridades en nuestra vida, queremos ser obedientes a ellas, pero más que a ellas, queremos ser obedientes a tu palabra y a tu dirección, Señor, en nuestras vidas.
Gracias te doy por cada uno de mis hermanos. Te pido, Señor, que tú los bendigas, que los guardes a todos. Gracias por este tiempo de aprendizaje. Gracias porque podemos retomar hoy, Señor, todo lo que hemos ido aprendiendo poco a poco en tu palabra en relación a este tema. Bendícenos el resto del año, Señor, el resto de todas las lecciones que nos faltan a desarrollar durante este tiempo. En el precioso nombre de Jesús te damos las gracias. Quédate con nosotros. Abrázanos, Señor, con tu presencia y que tu Espíritu esté siempre con nosotros. Gracias, Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, que Dios me los bendiga. Nos vemos el día sábado, hermanas, en la casa de nuestra hermana Isela para el grupo de mujeres. Y a todos nos vemos el día domingo en el servicio general de las 10 de la mañana. Recuerden que tendremos Santa Cena, si el Señor lo permite, un tiempo impresionante y maravilloso de compartir la cena del Señor todos juntos. Que Dios los bendiga. Les mando un fuerte abrazo. Espero que estén muy bien. Se cuidan y nos vemos Dios mediante el fin de semana. Buenas noches.